Estamos nuevamente con nuestros invitados para tratar el tema del embrión, del estatus del embrión humano, pero antes de seguir con esta plática, vamos a unas cápsulas de opinión de nuestros colaboradores. Pedro Salazar, colaborador y cofundador de este programa, y de Felipe Gaitán. Curiosamente, en un proyecto que estamos desarrollando en que participamos diferentes académicos, tratamos de ver qué tanto una sociedad es secular, pero también qué tanto es una sociedad laica. ¿Dónde empieza esta diferenciación? Alguien diría, en México somos una sociedad secular. Muchos dirían no, porque hay diferentes expresiones religiosas, la mayoría se dice que son católicos, son guadalupanos, etcétera. Y alguien diría, entonces no son seculares. No, no se refiere a este tipo de expresiones. La sociedad mexicana sí es una sociedad secular en cierto grado porque logra establecer la diferencia de lo que le compete en términos culturales, de lo que es sus obligaciones en el ámbito político y en el ámbito jurídico, que es donde interviene la laicidad. No hay duda de que uno de los ámbitos en los que es más importante garantizar la laicidad del Estado es el que tiene que ver con la investigación y el desarrollo científico. La lógica, los imperativos y los principios que rigen a las ciencias no pueden ser los de los dogmas de las distintas religiones, porque si esto sucede, no solo se distorsiona la investigación y el avance de la ciencia, sino que además se cometen, como en el tema de los embriones que analizaremos el día de hoy en el programa de República Laica, absurdos jurídicos. Pensar que un embrión es equivalente a un niño nacido y que sus derechos pueden equipararse es en verdad un despropósito que solo puede provenir desde la ignorancia por un lado y por el otro desde una afrenta a la laicidad estatal como principio básico de una convivencia racional basada en el desarrollo de las ciencias. Pues dejamos nuestra discusión en un punto muy interesante que era la reproducción asistida y las implicaciones de eso. Claro. Así que, si entonces, quieres, Raimundo, lo que es muy interesante es que este fenómeno de la reproducción ya tiene 30 años, tiene más de 30 años en el mundo, y entonces estos embriones los hemos estado guardando durante muchos años. Más de 5 años se supone que ya no se puede utilizar para reproducción, en fin. Pero el hecho es a que... ver, esa es una parte importante porque he oído quejas al respecto. Entonces, ¿qué haces con un embrión que congelaste y que tú sabes que a los 5 años ya no va a servir, entrecomillados, para lo que se supone que iba a servir, que es crear un nuevo ser humano? Ajá. ¿No? Finalmente lo desechas. Exacto, entonces lo desechas y quiere decir que estás asesinando a alguien, según algunos, ¿o qué? Es que sí entraremos a ese absurdo. Es una absurda, ¿no? Sí, y no sería nada más un asesinato, sería un genocidio. Genocidio, claro, porque matas muchas personas miles o ahí, no sé ¿verdad? cuántos, ¿no? Bueno, sí, lo que pasó en la Gran Bretaña. Bueno, cuando se acumularon una cantidad verdaderamente tremendo de embriones, que eso pasó ya hace años, se fundó la Comisión Warnock, que se dedicó a estudiar qué se iba a hacer con esos embriones que ya nadie quería y nadie podía utilizar. Que ya no sirven porque no van a servir para los generar una persona, ¿no? Y los descongelaron y no pasó nada. Punto, ¿no? No pasó nada. Ahora, aunque parezca broma y sea ridículo, ¿no? Pero sí hay líderes religiosos que dicen y hablan de genocidio. Claro. O sea, lo cual es un poquito, ¿no? Y lo peor del caso, déjenme agregar a la discusión, es que hablan de genocidio ahora casi apoyados en la ley, porque dicen, pues si estamos defendiendo de las vidas de la concepción, pues entonces sí los están matando, ¿no? ¿O no? Sí, de alguna manera, aunque absurdo, puedes encontrar un fundamento legal para tu afirmación. Así es. Sí, al final de cuentas puedes llegar a esos y muchos más absurdos. Yo radico en Monterrey y si bien no me dedico por mi profesión como Raimundo, yo soy abogado, veo N cantidad de clínicas de la fertilidad. Sí. ¿Qué está pasando en esas clínicas? No lo sabemos. Generalmente pensamos nada más también en términos de reproducción asistida, pero si asumimos esta idea del alma inmediata y de que es persona, ¿sabes qué? Vamos a parar la ciencia de un golpe. Al final de cuentas hay toda una promesa en las biotecnologías y en la biomedicina que tiene que ver con embriones que se están utilizando para investigar todos estos temas, ¿verdad?
Claro. Es más, al final de cuentas, creo que algún día va a suceder, Raimundo, salvo que tú opines en contrario, nos va a llegar la clonación. Y ahí claro. ahí tenemos el problema de que ya no hay fecundación. Todo ese argumento se cae solito. A ver, explícame sí. por qué en la clonación ya no hay fecundación. Porque al final de cuentas en la clonación lo que tú haces es tomar un óvulo femenino, tomas el núcleo, tomas una célula somática, una célula adulta, sacas ese núcleo, lo pones en ese óvulo y generas un embrión. No es la fusión de un espermatozoide con un óvulo. Cuando eso suceda, vaya, la clonación ya sucede en animales. Ya sucede, sí. Yo pienso que es una cuestión de tiempo para que suceda En los seres humanos, En los seres claro. humanos. No, de hecho ya se está clonando en otras partes del mundo, pero no con fines reproductivos, o sea, no nos asustemos. Sí. No es con la finalidad de obtener una copia de este señor, que sería lamentable, ¿no? Pero, sí, De pero aparte pronto, no creo que... y peligrosísimo, Sí, porque claro. si a alguien se le ocurre clonar a algún personaje político, Pues sí. No creo que pero- sean clonables. Por lo menos los nuestros no, No creo sé. que la mejor ciencia pueda clonar a nuestros políticos. Perdón que Pero bueno, ahí sí me... el punto es que se está clonando, pero no para obtener otra persona, sino con fines terapéuticos. Si yo de ese embrión que generé de esta manera obtengo una célula, le puedo reponer el corazón al Señor Así es. de Claro. donde yo Claro. obtuve la célula. Claro. Entonces, esto ya hay protocolos de investigación muy serios que están funcionando, que están corriendo en el mundo y que van a tener resultados muy aparatosos. Entonces, de pronto... Pero positivos, ¿no? Porque Muy aparatoso positivos. parece malo, ¿no? Pero muy positivos, ¿no? Claro. muy positivos. Seguramente se va a transformar la medicina mundial a partir de estos hallazgos. Entonces, y México, como bien decía Héctor, seguimos el día de hoy sin una ley para regular la reproducción asistida, ni siquiera una norma oficial mexicana. Ni siquiera. Ahora, ¿no creen ustedes, conociéndonos y conociendo la todavía fuerte influencia de la Iglesia Católica sobre nuestros gobiernos, que que quizás la ausencia de la ley ha sido mejor para que se pueda seguir investigando sin problemas y que podría venir una ley que luego sería nada más restrictiva en el manejo de esto, dada los antecedentes y dado que se está asumiendo que el embrión es una persona? Claro que hay un Es riesgo. decir, ¿no hay ese riesgo? Claro que hay un riesgo, pero también hay un grave riesgo al no legislar. Claro. Es decir, al final de cuentas, aquí hablamos de embriones o hablamos de reproducción asistida, pero yo siento que mi país se está convirtiendo en una especie de paraíso biotecnológico, así como hay paraísos fiscales. Sí. Aquí nos puede llegar una empresa, una multinacional, y puede hacer lo que sea porque no hay regulación. Y nos puede asustar o no clonar seres humanos, pero no hay una prohibición expresa, salvo en el DF, que está en el Código Penal. El resto de las entidades de la República no dice nada. Entonces, esto puede suceder. Precisamente tendremos que sentarnos a discutir ese tema y tendremos que, en aras de evitar lo que tú decías, tendremos que discutirlo desde una perspectiva laica y científica. Pero no es lo que ha pasado, porque como ustedes mismos me dijeron, y no son los primeros, en este Claro. programa varias personas ya han insistido en eso, tenemos legislaciones basadas en concepciones religiosas Claro. y completamente desinformadas, que no tienen nada ni de sustento ni científico, ni jurídico siquiera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí el problema es que no sería extraño que algo así pasara. Es decir, el antecedente inmediato es que no nos hemos basado en los conocimientos científicos a la hora de nuestras legislar. legislaciones. Pero además ya hay, abonando a la perspectiva de Héctor, que creo que es muy positivo, de decir que ya hay riesgos, ya están ocurriendo cosas. ¿Como Claro. cuál saber? Ya hay quien en algunas clínicas de reproducción están haciendo maternidad subrogada y al momento que el feto tiene un problema o esa madre que está cursando un embarazo de esta pareja tiene un problema, la abandonan. Eso ya hay casos aquí en nuestro país y eso es producto de una circunstancia de abuso propiciada porque no hay ley. Claro, de hecho, ahorita hay un problema. Entonces, no, ya están ocurriendo. En Tabasco se
una pareja de homosexuales legalmente casados, Sí. llegan a nuestro país, contratan a alguna persona, tienen a su hijo con un embrión, me parece que ellos traían, si no hay ninguna vinculación biológica entre el hijo que finalmente nace y la madre, y ahorita ese niño está en el limbo. El gobierno mexicano no le quiere dar pasaporte, las autoridades de Tabasco no lo quieren registrar en el registro civil, y las autoridades españolas también argumentando que ellos sí tienen una ley y ellos expresamente prohíben la maternidad subrogada, tampoco le quieren reconocer el carácter al niño. Al Va a final de quedar cuentas, como palestino el pues pobre, sí, o sea, sí, sin sí, pasaporte, sí, sin sí. nada, ¿no? Pues al final de cuentas, Porque ese el niño sí ¿qué va a va a pasar? existir, digo, ¿no? No, ya existe. No, el niño ya nació, Ah, ya creo. nació. Sí. El niño ya O sea nació. que, ¿Y ahora cómo sí. se lo llevan? ¿Cómo? Además, imagínate, digo, podemos hacer telenovelas con esto. Sí. Pero imagínate no des ideas, por favor, sí. porque ya hay, bueno. No, es que imagínate que, por ejemplo, en este caso, por la circunstancia que sea, uno de los padres o ambos padres mueren. ¿Qué va a pasar con ese niño? Si técnicamente ahorita no tiene ni padres, Sí. no está reconocido por la ley. Claro. Y luego no va a y poder son ni todas las salir del consecuencias. país porque no tiene pasaporte. La No lo mujer han que lo podido parió a lo portar. mejor ni lo quiere. La mujer que lo parió recibió una paga o una compensación o lo Y que no lo sea quiere. y no le interesa. No, no, pero ella hizo su parte, que subrogar su Sí, vientre. su vientre. Exacto. Fíjate, de hecho, en el tema de la subrogación, hace mucho me invitaron ahí en Nuevo León a dar una plática sobre esto a un colegio de abogados. Sí. Y me decían, bueno, la subrogación, ¿qué contrato es? Evidentemente es un contrato atípico, pero estando ahí alguien me dijo, pero es que no podemos contractualizar la función de un órgano del cuerpo humano. Y yo le decía, pero ¿cómo? O sea, todos los contratos de servicios profesionales estás usando la función del cerebro. Claro. ¿Por qué no habríamos de poder contractualizar la función de la matriz? Claro. Para todo fin práctico. Claro. Creo que yo tengo muchos temores en el sentido de las consecuencias de la legalización o no de estos temas. Porque mi sistema jurídico es un sistema en el que los juicios duran años. En cambio, el proceso de gestación dura 9 meses. Y entonces, bueno, hay un caso en Australia donde se generaron 2 embriones, se implantan en la señora que subroga el vientre, uno de ellos nace sin ningún problema, el otro con síndrome Down, y llegan y recogen nada más, digamos, al niño bueno, y al otro se lo ahí dejan lo a la dejan. señora, que ella tampoco lo quería. Claro. Y ya lo entregó, y ahorita es un problema del Estado. Esas cosas nos van a pasar. Y eso pasa por la ausencia de una legislación. Insisto, yo creo, sinceramente, y es una postura que he sostenido en muchos ambientes, que creo que México debería acceder a una legislación muy clara, permisiva de la maternidad subrogada, pero con una cantidad de garantías sobre la madre que va a cursar esa gestación, sobre todos sus derechos reproductivos, sobre la mejor atención médica, sobre que se le pague todo lo que implique, no solo el curso del embarazo, sino los honorarios que se fijen bajo estas circunstancias, y sobre las obligaciones que va a tener la pareja que está encargando esto sobre el recién nacido. Entonces, dejando todo muy claro, entonces muy probablemente eso sí le pueda brindar seguridad a esa madre. Claro. Fíjate, otra cosa que está pasando, que es relativamente común en las parejas lesbianas, Sí. es que una de ellas aporta el óvulo, consiguen espermatozoide donado, generan un embrión, pero se implanta en la otra, con la idea de que son nuestro hijo. Los dos, claro. Y O hasta- sea, una da el óvulo y el otro el vientre. Y la Exacto. otra gesta. Bien. Y hasta ahí suena bien la Sí, historia. está bonito. El gran problema es que técnicamente la mujer que gesta en mi país es la madre, Claro, porque en mi país la maternidad es por el alumbramiento. claro. Y prácticamente la que gestó no tiene vinculación biológica con ese hijo. Imaginemos, Pero si están casadas. imaginemos Ok. que ahora se divorcian, Sí. que imaginemos que no estaban casadas, imaginemos lo que tú quieras. Sí. Resulta que la que biológicamente es la madre de ese hijo no, No tiene tiene ningún derecho. Bueno, Y la otra tiene todos los derechos sobre el menor, Por haber parido al por haber parido, por el simple hecho de haber parido. Claro. Es decir, nuestra ley no reconoce la cuestión genética todavía, ¿verdad? La cuestión Entonces del vínculo urge biológico. tener una... Sí, urge. Y idealmente, bajo mi punto de vista, sería una norma oficial mexicana.
Porque además ya están viniendo las empresas transnacionales especializadas en turismo médico a buscar la reproducción acá. Ok, tenemos 2 minutos. Díganos entonces, ahora sí, en efecto, ¿cuál es la recomendación que ustedes harían alrededor de este tema? 1 minuto cada quien. Perfecto. Yo un poco discrepando con Raimundo. Mejor aún todavía. Yo no creo que sea una norma oficial mexicana. Creo que debe ser una legislación especializada. Ha habido intentos en integrarlo a la Ley General de Salud o intentos de leyes especializadas. Yo creo que tendría que ser una ley muy especializada. Además, no estoy descubriendo el hilo negro. España tiene 30 años discutiendo ese tema, ya lleva 3 leyes y tiene leyes específicas del tema. Específicas sobre la reproducción asistida. Se puede hacer algo y bien. Y bien, sobre la reproducción asistida, en el caso de España tienen prohibida la maternidad subrogada y ahorita hay todo un gran debate al respecto, claro. ¿sí? Y tienen leyes especiales, por ejemplo, para regular los consultorios, para regular la criopreservación de embriones, para regular, aquí hay otro tema que no alcanzamos a tocar, las cuestiones del diagnóstico genético preimplantacional, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que debería ser una ley especializada, e insistiría yo mucho que tendría que ser una ley especializada basada en elementos científicos y laicos necesariamente, para tratar de dar un poco juego a todas las ideas que hay o que puede haber en mi país. Yo creo que ese es el mejor escenario, mi estimado Héctor, por supuesto, pero después de tantos años en los que yo he visto, participado, opinado, y he sido testigo de intentos de legislación en nuestro Congreso, en la Cámara de Senadores, en las Cámaras de Diputados, he ido a hablar con los diputados, les he dado conferencias. Hace unos 3 años. Incluso yo redacté prácticamente una casi completa de algún legislador que lo presentó hace como 10 años, y absolutamente todos los intentos acaban naufragando porque son temas que se concertacionan y que no, pues que eso tú hazlo a un ladito y yo voto por ti por el maíz transgénico y lo que sea, resulta que nunca sale nada. Entonces de ahí sale un poco mi postura de decir, hay que generar mejor una norma oficial mexicana en manos de los médicos, que nosotros digamos qué es lo que hay que hacer y cómo, y adiós. O sea, porque estos cuates nunca van a lograr nada. Que ahí llegas a un punto importante. No somos los juristas los que tenemos la última palabra. Es un tema médico. Es un tema médico. Los juristas pero lo que es tenemos tema, que es rescatarlo pero es y un tema materializarlo. político también. También. No podemos olvidarlo y por lo tanto también los juristas tienen que intervenir y también los representantes populares tendrían que intervenir. Claro. Pero eso me parece una buena manera de terminar, decirles, oigan, señores miembros del Congreso, o se ponen las pilas o quizás nos vamos por una norma en donde los vamos a simplemente cortocircuitar, como dicen, ¿no? Sí, claro. Y claro, obviamente eso también generaría otra discusión. En todo caso, es evidente que nos quedamos aquí con muchos temas en el tintero. Espero que algún otro día nos puedan acompañar. Les agradezco muchísimo su participación en nuestro programa. Y bueno, no se vayan, regresamos en un momento para nuestras conclusiones. Pues estamos aquí en República Laica con nuestras conclusiones acerca de este tema tan importante como es el estatus del embrión humano. Y como usted puede ver, pues las decisiones sobre el tema son muy complejas. Si usted quiere, usted puede asumir que el embrión tiene vida desde el momento de la concepción, porque el alma se insufló ahí en el primer segundo. O si usted quiere creer también en otros elementos basados en la ciencia, basados en una perspectiva más laica, también puede asumir que en realidad el embrión no existe como persona sino hasta la semana 16 o 18 o cuando la ciencia nos lo indique. En cualquier caso, algo queda muy claro y es que no podemos vivir en el limbo haciendo cosas en las que prácticamente hay o simple y sencillamente ausencia de ley o incluso impunidad. Lo que necesitamos es que el Estado de la República Laica intervenga y pueda, desde una perspectiva como se debe, científica y laica, legislar lo que se debe y lo que se puede hacer en la materia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.